Ok, entonces la determinación de urea a nivel plasmático y a nivel urinario tiene ciertas utilidades clínicas. Número uno, pues en el caso de que nosotros nos encontremos con una elevación de los niveles de urea circulantes, este término se le denomina azoemia o azotemia. Realmente, si nos ponemos también muy estrictos en el sentido del lenguaje, el término, el prefijo azo, quiere decir nitrógenos, está relacionado con todos los compuestos nitrogenados o la fracción nitrogenada no proteica. En el primer video de este tema les explicaba que se considera como todas esas fracciones pues un sinnúmero de moléculas que van a tener pues o van a aportar nitrógeno pero que no provienen de las proteínas. Entonces aquí específicamente la urea es el compuesto de la fracción nitrogenada no proteica que más aporta o que se encuentra en mayor porcentaje, de tal manera que cuando nosotros tenemos una elevación de estos, es muy probablemente que se deba a un aumento de los niveles de urea circulantes. Cuando nosotros tenemos que la concentración de urea plasmática está elevada junto con algún síndrome como una insuficiencia renal, entonces estamos hablando principalmente de un síndrome urémico o una uremia. ¿De acuerdo? Como les mencionaba específicamente antes las metodologías analíticas que se utilizaban para la determinación de estos compuestos nitrogenados no proteicos era específicamente utilizar reacciones químicas que nos liberaran todos estos grupos amino pues sí, todo el nitrógeno lo liberaran y se pudiera cuantificar. Entonces, tradicionalmente los niveles de esta fracción específicamente suelen reportarse como nitrógeno ureico, más que concentración de urea propiamente dicho. En inglés esto se llama BUN, que significa Blood Uraic Nitrogen. Entonces, en muchos laboratorios se sigue reportando, en este caso, o por el tipo de metodología que se utiliza, se reporta como unidades o cantidad de nitrógeno ureico en sangre. ¿De acuerdo? Eso, pues si nosotros nos interesa a convertir específicamente este tipo de unidades, pues lo único que podemos hacer es un análisis dimensional, como lo que les estoy mostrando en las diapositivas, y entonces de esa manera podemos multiplicar por un factor, por ejemplo en la parte de arriba, si nosotros tenemos concentración en nitrógeno ureico, pues lo que tendríamos que hacer es, en este caso, por cada miligramo por decilitro de nitrógeno, sabemos que esto equivale a 2.14 miligramos de urea. Entonces, el factor aquí que utilizaríamos nosotros para convertir estas unidades de BUN a urea sería multiplicar por 2.14. Y proceso inverso, pues habría que dividir entre 2.14 o si sacamos la inversa, pues sería multiplicar por 0.47, ¿no? Entonces, ahí también en la parte posterior están viendo los valores de referencia que podemos encontrar tanto a nivel plasmático, pero también orina, ¿no? Entonces, eso para que no genere confusión cuando ustedes de repente pues revisen estos resultados o reporten resultados de laboratorio. La metodología o los métodos analíticos que se utilizan para determinar urea hay muchísimos. De los más utilizados, o por ejemplo lo que nosotros hacemos en la práctica, es utilizar el método de ureasa. En este caso, casi todos hacen este primer paso. La ureasa va a ser la enzima que nos va a convertir la urea en amoníaco y carbonato, en este caso. Entonces, esta ureasa generalmente proviene o es la misma enzima, la ureasa que utilizan las bacterias y que, por ejemplo, si recuerdan en la clase de micro, también ustedes hacen un cal de urea para ver si la bacteria expresa ureasa y por lo tanto puede generar amoníaco y que al momento de poner un indicador, pues nos va a hacer el pH mucho más alcalino, ¿no? Entonces, es prácticamente eso lo que se utiliza, ¿no? También tenemos métodos enzimáticos, colorimétricos y métodos químicos que pues nos permiten también hacer la liberación de todo ese nitrógeno ureico, ¿de acuerdo? Entonces, pero el más utilizado es el método de la ureasa.